fuego. No era buscar un fuego nuevo. Por eso Dios mata a Nadab y Abiú, porque Nadab y Abiú ofrecieron fuego extraño. Dios había depositado su propio fuego sobre el altar, pero Nadab y Abiú buscaron fuego de fuera y prendieron el incensario. Y Dios no se agrada cuando la gente empieza a buscar fórmulas del sistema humano, corrupto, corrompido, para acercar a la gente a Dios. No, Dios tiene su propio fuego que te abranda, que limpia, que purifica, que renueva, que restaura. Dios tiene su propio fuego. Pague el fuego. Ese es el tema que quiero ministrar en esta hermosa mañana. La segunda carta de Timoteo es escrita en el año 64-67 de la era cristiana. Es decir, primer siglo, aleluya, después del cristianismo. Gloria al Dios del cielo. Pablo, apóstol de Jesucristo, está preso, pero decide escribirle una carta a Timoteo, aleluya, su hijo amado en la fe, a quien quería bastante. Habían algunas situaciones que estaban golpeando la vida de Timoteo. Situaciones que a veces golpean la vida de cada creyente. Situaciones normales y más incluso en la fe. Timoteo no estaba en cualquier lugar. Timoteo estaba en Éfeso. Allí en Éfeso había un problema importante, porque Éfeso estaba adoctrinada o estaba culturizada por los griegos. Es decir, allí las personas que habitaban en esa región, en esa ciudad, todo lo que hacían, todo lo que hablaban y cómo se comportaban venía dado de lo que ellos habían aprendido de los griegos, aunque habían personas judías. Era un problema grave porque a quien Timoteo está pastoreando en Éfeso son personas que creyeron en el Evangelio, creyeron en Cristo, pero tienen mañas y actitudes que no provienen del cristianismo propio, sino de fuera del cristianismo. Los griegos eran muy sabios, creían mucho en la sabiduría, tenían mucha sabiduría. Eran personas que tenían mucho músculo porque ellos creían en que había que ejercitar el cuerpo. También allí Timoteo está con personas que eran judaizantes, es decir, personas que creían que aunque los cristianos estaban caminando conforme la regla de fe que Jesús le había dejado a la iglesia, debían seguir atados a las ideas y leyes judías que Moisés le había dado al pueblo. Los judaizantes eran los que habían provocado que hubiera una discusión entre Pedro y Pablo. Los judaizantes eran los que habían provocado que querían que muchos cristianos fueran circuncidados, porque los judíos se circuncidaban. Lo que estaba pasando allí era una mezcla de cultura, una mezcla de enseñanza con la cual Timoteo estaba batallando. La guerra que tenía Timoteo no era cualquiera, era una guerra difícil. Pero fíjese, aleluya, que en la actualidad como creyente, como líder de algún grupo pequeño, usted tiene dificultad para usted enseñar algo y que esa gente reciba lo que usted le ha enseñado y lo ejecute como usted se lo ha enseñado. Imagínense en este tiempo era mucho más difícil, era mucho más caótico poder sacarle esa mentalidad de los griegos a los judíos y a los propios griegos que se habían convertido al Evangelio de Cristo. Por eso Pablo escribe y dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Lo que Pablo está diciendo: yo doy gracias a Dios porque anterior a mí hubieron muchos maestros y esos maestros me enseñaron, y yo sirvo a Dios con limpia conciencia.
Él estaba honrando la vida de los antepasados, del mismo Moisés, del mismo Abraham, del mismo Isaac, del mismo Jacob, porque él tenía que aludir a, aleluya, a esas palabras para hacerle entender que él también venía de ahí. Deseando verte, acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida, aleluya, que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Quiero destacar aquí un punto importante. Aleluya, Loida era la abuela de Timoteo, pero gracias a Loida, aleluya, Timoteo pudo aprender de la fe. Timoteo creció escuchando la palabra gracias a su abuela. ¿Cuántos de ustedes han aprendido las escrituras porque alguien se lo enseñó de pequeño en casa? Si alguien no se lo hubiese enseñado, usted no conociera que hay un Cristo de verdad, un Cristo verdadero, un Cristo genuino que sana y que liberta. Alguien en algún momento determinado tuvo que hablarle de ese Cristo. Es verdad que nuestra nación es una nación creyente y que mucha gente cree en Dios, pero es verdad también, aleluya, que no todos son guiados, aleluya, a la palabra de Dios. En muy pocos lugares se dan escuelas bíblicas. En muy pocos lugares se enseña la palabra a los niños. Bienaventuradas esas mujeres, bienaventurados esos hombres que guían a niños a escuchar y aprender la palabra, porque esa palabra que estás inculcando en niños pequeños, que no ves unción, que no ves mover, solo palabra limpia, esa palabra limpia en algún momento hará el efecto que tiene que hacer. Timoteo había sido criado por su abuela Loida. Si nos remontamos al capítulo 16 del libro de los Hechos, nos vamos a encontrar con que Pablo se encuentra en Derbe y en Listra, y allí se encontró con una familia. Esta familia, la Biblia registra que era Loida y Eunice, madre de Timoteo. Hay un punto importante a destacar aquí. La Biblia registra en el capítulo 16 del libro de los Hechos que el padre de Timoteo era padre griego. Esto quiere decir que aunque Loida y Eunice eran creyentes y le estaban enseñando la palabra a Timoteo, había un padre griego que también estaba adoctrinando a Timoteo conforme a las costumbres de los griegos. Quiero que capte este punto, porque es probable que hayan creyentes, es probable que hayan niños, es probable que hayan adolescentes, jóvenes que estén viviendo en un hogar disfuncional. Un hogar donde hay una madre que es creyente, pero hay un padre que es inconverso. Una madre que dice vamos a la iglesia, pero un padre que dice no vas a la iglesia. Una madre que dice vamos a orar, pero un padre que dice vamos al teteo. Es probable que te inclines por una de las dos partes. Y mayormente o casi siempre se inclina la balanza por lo que no es moral, por lo que no es, aleluya, propio de las virtudes que tienen que tener los creyentes. Es verdad, aleluya, que esto es un problema difícil. Es verdad que esto es una guerra que no cualquiera aguanta. Porque cuando llega el tiempo de irme de tu familia, del padre, por ejemplo, de Timoteo, que era griego, en tu caso quizá alguien que sea inconverso, estás allí con tu familia que no son creyentes. Estás allí, aleluya, y tienes que participar, aleluya, en la reunión familiar donde ponen la música impía. Es probable que lo hayas vivido en un momento cuando te vas en Navidad. Es probable que lo hayas vivido cuando te vas en Semana Santa. Y es probable también que haya gente aquí que tenga familiares que tengan altares. Es probable que haya gente que tenga familiares que bregue con hechicería, que bregue con brujería, y eso quizás te ha marcado. Mucha gente quizás ha sido profetizado por su abuela o por su abuelo. Tú vas a ser la madrona de esta familia. Usted va a ser el próximo sacerdote de esta familia. Usted le va a rendir culto a Satanás. Usted le va a rendir culto a los demonios. Y probablemente te bautizaron en el nombre de algún demonio. Probablemente te bautizaron en el nombre de algún espíritu. Hay gente que se lo ha entregado a Santa Marta. Hay otros que se lo entregaron a Anaísa. Y mucha gente está aquí marcado por
rebelde contra su propia vida, rebelarse a los deseos carnales, a las enseñanzas paganas, para servir a un Cristo vivo y de poder. Timoteo estaba en esta guerra. Timoteo sabía, y Pablo sabía lo que le estaba hablando a Timoteo, que no se apague el fuego. No era coincidencia la conversación que estaban teniendo. Anoche me gozaba porque tuve un pequeño tranque, en el sentido de que me confundí de día. El domingo, cuando dieron el informe, yo escuché el sábado predica Luis David. Yo vine para predicar anoche, pero por eso cuando Angelito me selecciona, me llama, yo le digo que no, porque yo estoy pensando que soy el predicador de la noche. Pero para sorpresa mía, el predicador era Nino. Yo no sabía que era para hoy domingo. Pero lo que me impacta, y tengo ayuda de testimonio, y a Walter también, es que cuando analizo y veo el panorama, y veo que hay un programa especial para este día, el mensaje que Dios me había dado es el mismo que te estoy predicando. Entonces dije, hay algo fino que Dios trató para este día específicamente. No fue diseñado ni analizado para predicártelo como te lo estoy predicando. Fue Dios del cielo que lo entregó de antemano, porque Él sabía lo que iba a hacer en este día. Alguien adore a Dios. Que no se apague el fuego. Hay gente que no está cuidando de quienes están enseñando a sus niños. Hay gente que no está cuidando de quienes están enseñando a sus adolescentes, de quienes están enseñando a sus jóvenes. Porque de quién te le enseña. En la escuela le enseñan muchísimas cosas y aprenden lo que les enseñan. Pero hay padres que no se sientan con sus hijos, que no velan por lo que aprenden, que no velan por lo que ellos hacen, que no controlan a dónde van, que no controlan de dónde vienen. Y eso es un problema en este tiempo tan peligroso, donde el sistema está en contra de la iglesia, donde el sistema está en contra de Cristo. Y vino a decirle a alguien que no se apague el fuego. El sistema no está para humanos, como dicen muchos. El sistema está peligroso. Cuando quieres enseñar a tu hijo que varón y hembra los creó Dios, en la escuela una profesora que es lesbiana le enseña que eso no es nada. Cuando quieres enseñarle a tu hijo que no robará, aparece un niño que tiene un padre que delinque y le enseña y le dice, eso no es nada porque mi papi lo hace. Entonces, cuando no velas por lo que hacen tus hijos, dónde van tus hijos, que consumen tus hijos, incluso en las redes con la era tecnológica, es probable que te lo estén formando otras gente, que no tienen tu propia enseñanza, que no tienen tus propios criterios, y eso se convierte en una bomba de tiempo, porque cuando pase el tiempo, que el niño crezca, estará adoctrinado por el sistema, estará adoctrinado por la tecnología y no por lo que tú meramente crees. Y eso se convierte en un problema, porque luego estás en la cárcel, luego estás en los hospitales, luego no tienes descanso, luego estás atormentado porque tu hijo no se somete, porque tu hijo no escucha la voz del padre que lo engendró. Eso es un problema en este tiempo y necesitamos volver, al parecer, a formar con vara de hierro, no para maltratar, sino para enseñar hasta que aprenda la verdadera costumbre de los hombres y mujeres de bien. Alguien dé un fuerte aplauso a Cristo. Que no se apague el fuego. Hay muchos fuegos que se están apagando. Hay muchos fuegos que ya no son iguales. Hay muchos fuegos que le da lo mismo si su hijo va a la iglesia con él o no va a la iglesia. Está cerrado y necesita volver
recapacitar y a entender que debes instruir al niño cuando pequeño para que cuando fuere viejo no se aparte de él. Los niños no se adoctrinan cuando grandes. Los hombres se encierran en las cárceles para detener el mal que están haciendo afuera. Pero es muy difícil que quizás aprenda después de viejo. Porque árbol que crece torcido, jamás sus ramas se enderezan. Si no formas desde la niñez, no busques a alguien que sea temeroso. Si no formas en principio, si no lo entras e inscribes en la escuela, no esperes que sea un profesional. Si no lo pones en la pelota, no esperes que lo firmen. Porque lo que usted sembrare, eso segará. Y hay gente que ha ignorado que tienen una encomienda para llevar a la familia por buen camino. Usted lo trae hijo al mundo porque sí. Usted trae hijo al mundo para usted enseñarlo a respetar a Dios si usted es creyente. Pero si no es creyente, ese niño crecerá respetando otras culturas y otros dioses. Que no se apague el fuego. En una ocasión, año 1900, estado de Michigan, Estados Unidos, en los tiempos cuando la electricidad estaba escasa, había un faro al cual se le echaba combustible, tipo una chimenea, para que cuando los barcos llegaran pudieran ver hacia dónde estaba el faro y no chocaran o encallaran en el lugar incorrecto. Una persona un día, el vigilante de turno, la persona que estaba encargada en el faro, en un invierno intenso donde hacía mucho frío, el hombre dijo: esto está tranquilo, está haciendo frío, es difícil que pase algo hoy. Y el hombre bajó la intensidad del fuego, de la llama que hacía arder el faro. Pero justamente esa noche venía un barco. Y cuando el barco iba llegando, una nube densa cubrió toda la ciudad. Él no pensaba que la nube densa iba a llegar, pero la nube densa llegó. Y el lugar no estaba preparado para recibir el barco que llegaba. Te digo qué pasó. El barco golpeó, chocó, porque no vio el lugar hacia donde iba. ¿De quién era la culpa? La culpa era de ese vigilante que disminuyó el fuego porque creía que esa noche iba a estar todo tranquilo. A veces acontecen situaciones, escenarios fortuitos que no esperas, escenarios que no tienes planificados, llegan a tu vida. Pero ¿sabe qué es lo único que te puede dar la fuerza para salir? Cuando tienes la llama ardiendo continuamente. Si tu fuego está disminuido del nivel que debe estar, cuando llegue el barco se va a estrellar. Porque no estaba esperando que llegara y apareció un escenario que no era lo que tú pensaste que iba a pasar. Empezaron a investigar y dijeron: ¿de quién es la culpa? ¿De la nube que llegó? No. ¿Del barco? No. Del hombre que tenía que mantener la llama para que el faro esté encendido y ese día apagó el fuego. Que no se apague el fuego. Esto es real, lo puede buscar. Ahora vamos a traerlo a este momento. Sé, por lo cual te aconsejo
que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Cuando Pablo escribe a Timoteo, le está hablando a alguien que conocía el fuego. Yo no estoy hablando con cualquiera, estoy hablando con alguien que conoce el fuego. Estoy hablando con alguien que se ha criado en el fuego, que ha crecido en el fuego. Ahora bien, Pablo le dice, por las manos, aleluya, por la enseñanza de Tobías, Loida y Eunice, ha sido enseñado en las Escrituras. Y por la imposición de mis manos, hay un fuego que está en ti. Dios había llamado a Timoteo ciertamente. Dios lo había elegido con un llamado pastoral terrible para ese entonces. Pero ¿qué pasa? Timoteo había menguado. Pablo estaba preso. Pablo estaba en la cárcel. Había un escenario de vergüenza. Los cristianos de ese entonces estaban avergonzados. Eso usted lo puede ver en el capítulo 2 del mismo libro. Dice la Escritura que Himeneo y Fileto se avergonzaron de Pablo. Y Dios está hablando a través del apóstol Pablo a Timoteo. Y le dice que mantenga el fuego ardiendo, que avive el fuego del don de Dios en él. Hay gente aquí que tiene un fuego por dentro. Hay gente aquí que tiene un llamado. El fuego es el deseo. El fuego es el anhelo. El fuego, aleluya, es eso que desea intensamente hacer para Dios. Toda esa gente que tiene un deseo de evangelizar. Esa gente que tiene su deseo, aleluya, de sacar a gente de la depresión. Gente que tiene un deseo de visitar los hospitales, porque ellos saben que hay gente que se está muriendo en una cama. Gente que tiene un deseo de ayudar a niños que son huérfanos. Gente que tiene deseo de poner una fonda para darle comida a los necesitados. Gente que tiene un deseo de ir a lugares donde están los drogadictas. Gente que tiene deseo de sacar a prostitutas de lugares oscuros. Gente que tiene deseo de sacar a alguien que está en la boca del diablo, de los leones. Gente que tiene deseo de ver a Dios en su vida. Gente que tiene deseo de ver a su familia sirviéndole a Dios. Ese deseo que tienes en ti, que nada lo apague. Samaya, la gente que tiene fuego no puede apagar el fuego. La gente que tiene deseo no puede rendirse. Más que nunca hay que arreciar en contra del sistema. Más que nunca hay que mantener la llama ardiendo. Más que nunca ese ministerio de adoradora, de adorador, debe mantenerse ardiendo y no se puede apagar, porque el sistema, el mundo necesita de ti. Tú no eres un cristiano común y corriente. Usted es alguien que es marcado con propósito para este tiempo. Y la gente marcadas con propósito son pedidas para ser zarandeadas. No he visto un ungido a la luz de las Escrituras que haya sido llamado con propósito y que tenga un fuego ardiendo en su corazón, que no haya sido zarandeado. Porque el objetivo del sistema, el objetivo de Satanás, es descentralizar a la iglesia, es desfasar a los hombres y mujeres de Dios del tiempo en el que Dios los colocó para que accionaran. Que no se apague el fuego. Libro de Levítico. Dios habla con Moisés y le dice: quiero que en el altar el fuego siempre se mantenga ardiendo. La Biblia registra que Dios mismo hizo descender fuego en el altar, y el propio fuego de Dios estuvo en el altar. Los sacerdotes, Aarón y sus hijos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, tenían un solo propósito, una sola misión: mantener el fuego ardiendo en el altar. Dios no le dijo otra cosa. Ellos serán los levitas que trabajarán en el altar y mantendrán el fuego en el altar. Desde aquella época, Dios
venía diciendo que su fuego debe permanecer en el altar. Y que este tiempo los altares pasaron a otra esfera. Ahora los altares son los corazones de cada creyente. Y por eso me gozaba cuando de cera leía el capítulo 2 de los Hechos, porque vi que este escenario estaba preparado para hablar del fuego. Y entonces, cuando descendió el Espíritu Santo, todos fueron llenos del Espíritu Santo y aparecieron lenguas repartidas como de fuego. La gente sintió en su propio cuerpo que Dios le había visitado. Un fuego intenso corrió por todo su cuerpo. Un fuego intenso los arropó. Ese fuego que debe arder en el altar ahora no está en un altar, aleluya, normal, está en un corazón. Ahora ese fuego está en ti. El fuego permanecerá constantemente en el altar y no se apagará. ¿Cuál es la misión que Dios te entregó a ti? ¿De qué forma mantienes tu fuego ardiendo en tu corazón? ¿De qué forma Dios te mantiene viva? Que nada del sistema humano te arropa y te hace desenfrenarte por un camino que no debes ir. Hay gente que lo mantiene vivo es la intensa oración. Hay gente que lo mantiene vivo es que oran fervientemente en el Espíritu. Orad y velad para que no entréis en tentación. Hay gente que los evita a ellos caer de la gracia de Dios en mantenerse orando. Hay otro que es ayunando. Hay gente que tiene que estar en la montaña, que tiene que estar apartado, sujetando su carne, muriendo a sí mismo para que Dios viva en él. Hay otros que tienen que escudriñar las Escrituras día y noche, porque tienen un anhelo de leer y de enseñar, y esas palabras que son vida lo mantienen vivo, mantienen el fuego ardiendo. La misión de Aarón y los sacerdotes, sus hijos, era buscar leña y echarla en el altar para avivar el fuego. No era buscar un fuego nuevo. Por eso Dios mata a Nadab y Abiú, porque Nadab y Abiú ofrecieron fuego extraño. Dios había depositado su propio fuego sobre el altar, pero Nadab y Abiú buscaron fuego de fuera y prendieron el incensario. Y Dios no se agrada cuando la gente empieza a buscar fórmulas del sistema humano corrupto, corrompido, para acercar a la gente a Dios. No, Dios tiene su propio fuego que te abranda, que limpia, que purifica, que renueva, que restaura. Dios tiene su propio fuego. Tu misión es mantener el altar prendido. Tu misión es mantener la llama ardiendo. Pero el sistema te ha enseñado que hay que buscar fórmulas para traer a Dios. Te equivocaste. No hay que prender el candelero. El candelero, el altar está encendido. Samaya, el fuego de Dios. No hay que buscar fórmulas. La fórmula la dio Dios. Alaba la gloria de Dios. Pero hay gente que se ha desviado y que no quiere permanecer en la palabra. Hay gente que no quiere someterse a las Escrituras. Maestro, tus palabras son fuertes. Pedro, ¿te quieres ir tú también? Esto no se acomoda. Esto se predica tal cual, porque Dios dejó un manual de vida. Y ese manual es suficiente para acercarnos a Dios. Se lo repito. Dios dejó un manual de vida.
Y ese manual de vida es más que suficiente para acercarnos a Dios. Hay horas de pruebas, horas de tribulaciones, horas de guerra, horas de batallas por las que todos atravesamos. Una las atraviesa porque el diablo te tienta y vas y cae, y otra llegan por tu propia concupiscencia. Pero de algo estoy seguro: si el altar está prendido, aunque hayas caído y te hayas desviado, aunque el sistema te haya hecho desviarte, aunque Satanás y los demonios te haya hecho desviarte, si el fuego está en ti, tienes la oportunidad de avivar el fuego y no dejar que se apague. Alguien que tiene fuego tiene que avivarlo. Pablo escribe Hebreos y dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hay mucha gente que le da lo mismo llegar al culto como no llegar. Hay gente que le da lo mismo aparecerse en el culto como no aparecerse. Si pasa un día no es nada, si pasan 2 días no es nada, si pasa una semana no es nada, si pasa un mes no es nada, y es probable que lo veas en el teteo y tampoco es nada, porque el fuego, el anhelo, el deseo que tenía que permanecer ardiendo en su corazón, hace rato que se le está apagando, hace rato que no existe, y esa gente Dios lo va a llamar a cuenta, porque esa gente no quiere entender que esto no es como tú quieras, no es como tu cuerpo te lo permita, no, es que hay que forzarlo, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Si te llevas de la carne te mantendrá sepultado. Hay que tiene que morarlo, hay que tiene que morarlo. No es tu deseo, no es cuando quieras orar, no es cuando quieras ir a la iglesia, no, tienes que mantener el fuego ardiendo. Casi termino. Marta, afanada y turbada, muchos quehaceres, mucha lavadera, mucha fregadera, mucha cocinadera, mucho trabajo, muchas horas extras, trabajo muy extenso, muy largo. Trabaja muy lejos, amaneces fuera, pero cuando ese fuego empieza a escasear hay problemas. El mínimo día que no le eches leña al altar, eso es suficiente para que el altar se apague. Por eso cuando Dios habló con Moisés, le dijo: le dirás a Aarón y a los levitas, a sus hijos sacerdotes, que todas las mañanas avivarán el fuego. El fuego se aviva todas las mañanas, todos los días, porque un día sin fuego puede ser un día de ruina total. Hay gente que tiene en ruina su casa, hay gente que tiene en ruina su matrimonio, hay gente que tiene en ruina sus hijos, hay gente que tiene en ruina sus finanzas, hay gente que tiene en ruina todos los que los rodean, porque un día dejaron de echar fuego en el altar. Un día que mures sin echar fuego en el altar, sin consultar con Dios, puede ser el mayor dolor de cabeza que tengas, porque te desvías de lo que Dios te dijo. Yo sé que todos se han desviado. Yo también he dejado de echar fuego en el altar, pero lo importante es reconocer a tiempo que hay un fuego que no se puede apagar y que tiene que continuar ardiendo por encima de las guerras, por encima de las tribulaciones, por encima del dolor, por encima de la escasez, por encima de la enfermedad. El fuego no se puede apagar. No estamos exentos de padecer tribulaciones.
permitir es dejar de echarle fuego a nuestro altar. Fuego no, leña a nuestro altar, porque el fuego está en ti. Hay gente que era muy terrible con los inicios. Hay gente que era muy dedicado con las cosas de Dios. Hay gente que no dejaba de evangelizar. Hay gente que no dejaba de ir a las cárceles. Hay gente que no dejaba de ir a los hospitales. Habemos gente que nos hemos desviado y que no hemos entendido el llamado de Dios para este tiempo, para mantener el fuego ardiendo en el altar. Dios te llama a que avives el fuego. Probablemente tu fuego se esté apagando. Probablemente el orgullo no te permita admitirlo y decir: mi fuego se está escaseando. No soy el mismo de antes. No soy ni la cuarta parte de quien era. Probablemente el orgullo y el ego no te permitan decir, porque eres ungido, porque eres ministro, porque eres pastor, porque eres misionera, porque eres adoradora, porque eres diácono, decir: mi vida necesita leña, porque mi fuego se está acabando. Esa gente no recibe el avivamiento porque no tienen corazón humillado. Y los que reciben el fuego son los que están humillados, que reconocen que lo necesitan a Él. Esto no depende de mí, esto no depende de Yajaira, esto no depende del pastor, esto depende de usted. El fuego no se puede apagar. El fuego tiene que arder en el altar. El fuego tiene que arder en tu corazón. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tú no eres un cobarde. No quieras abandonar, porque Pablo está preso y te sientes solos y estás peleando con los gnósticos, con los judaizantes y con todas las doctrinas raras que hay. Quiero entrar en algún punto aquí. Sí, quiero terminar, aleluya. Quiero entrar en algún punto aquí. Miren, el sistema actual con la inteligencia artificial está haciendo mucho daño, porque la gente tiene fácil acceso a información, tiene fácil acceso a investigar, y cuando usted investiga mucho, a veces la mucha letra mata. A veces el saber demasiado viene para tu consecuencia, porque el que peca sin ley será juzgado. No es que seas ignorante, no, debes escudriñar, debes saber, pero hay informaciones que te dañan tu autoconsciente. Hay informaciones que te desvían de lo que has creído. Debes tener cuidado.